Gracias a Dios. Bienvenidos nuevamente los que no estuvieron al principio. Como todos los jueves, nos reunimos a las 8 de la noche. Tenemos un discipulado. Esto es Vida Nueva para el Mundo Zoom y todos son bienvenidos a conectarse con nosotros. Si no tienes dónde congregarte o qué estudio tomar, lo puedes hacer aquí con nosotros todos los jueves. Rosario Granados Porras dice, doctor Alducin, ¿en qué momento se daría lo que dice Ezequiel 39:9 al 13? Y si aquí se refiere a los moradores de las ciudades de Israel, que encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, y los quemarán en el fuego por 7 años. ¿En qué momento se va a dar este acontecimiento? Muy bien, esta profecía de Ezequiel 38, 39, es muy importante esto, perdón, no puede cumplirse en los 7 años de tribulación porque estos 7 años se tienen que cumplir forzosamente. Entonces, al principio de la tribulación, sabemos que el anticristo confirmará un pacto por 7 años que lo va a violar a los 3 años y medio, por lo que sería imposible que la invasión de Ezequiel, aunque ya lo hemos visto en otros estudios, pueda ser al inicio de la tribulación, porque los últimos 3 años de la tribulación Israel estará siendo perseguido. Entonces no van a tener tiempo de estar enterrando, ¿verdad?, muertos ni quemando las armas durante todo ese tiempo. No puede ser tampoco a la mitad de la tribulación, porque al acabar la tribulación habrá un tiempo como de 75 días extras después de los 3 años y medio, donde habrá varias cosas que Dios va a hacer, tal vez el juicio de las naciones de Mateo 25, también la recompensa de muchas personas aquí en el mundo, etcétera, etcétera, y tampoco podría ser en ese tiempo porque volverán las armas en asadones, dice Ezequiel capítulo 2. Entonces, el tiempo posible para que la guerra de Gog y Magog pueda realmente llevarse a cabo sería antes de la tribulación o en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, de ahora que ya está volviendo Rusia a juntarse con naciones africanas, con Ucrania, etcétera, etcétera, que está ya ahora, creo que esta semana se reunía con el presidente de Norcorea, hace algunas semanas se reunió Putin con más de 50 presidentes del continente africano. O sea, ¿cómo es posible que África ahorita ya se está volteando completamente con Putin, o uniéndose a Putin? Inclusive Turquía, que pertenece a la OTAN, ya tuvo una reunión esta semana con Erdogan, el presidente de Turquía, Putin, así que se están armando todas las piezas de una forma acelerada. Así que esta guerra y estos 7 años tendría que ser antes de la tribulación, en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Muchas Gracias. gracias, abuelo. También pregunta aquí un hermano, Eric López, dice, ¿qué dice el libro de los 7 sellos? Pregunta. Perdón, ¿qué libro y qué 7 sellos está hablando? ¿De qué No, habla? no sé si se refiere a los 7 sellos de Apocalipsis. No sé. Yo creo que no hay otros, ¿verdad? Sí, no, O sea, del libro del Apocalipsis. Yo, yo- parece que sí, así Sí, dice porque han la sacado pregunta. libros neófitos, ¿verdad? Que no son del Apocalipsis, que también tienen sellos. Entonces, cuando se pregunta el libro con los 7 sellos, ¿es el libro del Apocalipsis o es otro libro pseudo cristiano? Yo creo que sí se refiere al A del ver, pregúntale. Apocalipsis. es un libro que se llama Los Siete Sellos, pero Entonces, ese no es desconocemos, cristiano. No, desconocemos sí, ese libro. ya le pregunté y dice que sí, a Apocalipsis se refiere. ¿Qué dice Apocalipsis de los 7 sellos? Ah, Bueno, hay que leer el capítulo 6 de Apocalipsis. Nos tomaría todo un estudio, ¿verdad? O sea, el primero es el caballo blanco, que es el anticristo; el segundo, inmediatamente la guerra; el tercero, el hambre; en el cuarto sello, desaparece una cuarta parte de la humanidad, que se van al infierno; en el quinto, los mártires; y en el sexto sello, vemos que ya el sol se oscurece, comienzan a caer los meteoros contra la tierra, la gente reacciona y se da cuenta que realmente es el día de la ira de Dios, y hay
hay un intermedio entre el sexto y el séptimo sello, que es Apocalipsis 7, que es los 144,000 que son sellados antes de que comience el séptimo sello. Sí, Sí, No sé si eso es lo que él quiera saber. sí, está bien. David, Cristian, sí, aquí la hermana Diana pregunta, buenas noches a todos, que si existen 7 cielos o cuántos cielos habla la Biblia. No, la Biblia habla de 3 cielos nada más. El tercer cielo, que es donde están los cuarteles generales de Dios, el segundo cielo, que es el cielo cósmico, y el primer cielo de la atmósfera para abajo. Apúntalo, está en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, y segunda de Corintios capítulo 12, del 1 al 3, donde Pablo habla claramente que fue llevado al tercer cielo. Así que la Biblia menciona nada más 3 cielos. Pastor Armando, Dios lo bendiga, dice Genaro. Mi pregunta es, ¿Gog y Magog es Rusia? ¿Ellos son los que van a liderar la gran guerra del Armagedón? Sí, pues estamos viendo ahorita claramente, ¿verdad?, que Gog y Magog va a ser una invasión rusa, pero también existe la posibilidad de que pudiera ser el Armagedón, pero queda descartado por los 7 años que acabamos de mencionar. Y en el Armagedón son todas las naciones que se reúnen en el Valle del Meguido. Y en Ezequiel 38 es Rusia con naciones del continente africano y con naciones del sur de Rusia nada más. Así que la guerra de Ezequiel 38 y la guerra del Armagedón pueden ser completamente diferentes. También pregunta aquí Esteban Ruiz, dice, buenas noches, pastor. Respecto a la serie de la bestia que surge del abismo, dice, en el reino milenial habrá pecado. ¿Quiere decir que los que estamos en el reino milenial podríamos ir al Seol y ser juzgados por Dios? No, acordémonos que viene el arrebatamiento de la iglesia. Mientras pasan los 7 años de la tribulación, antes de los 7 años nos vamos con Cristo, y durante esos 7 años, ¿qué va a pasar? Nosotros estaremos en el cielo. ¿Qué estaremos haciendo en el cielo? La Biblia lo dice, 1 Corintios 3, del 10 al 12, apúntalo. Romanos 14, 10 también. Estaremos en el tribunal o en el bema. La palabra bema en el griego es el tribunal de Cristo, donde dice 2 Corintios 5 el apóstol Pablo, seremos juzgados no por la salvación, sino por lo que hicimos o dejamos de hacer mientras estábamos en el cuerpo. O sea, todo lo que hemos hecho como cristianos desde el momento de nuestra conversión hasta nuestra muerte pasarán a ser determinados, juzgados, para que Cristo en el cielo determine qué posiciones vamos a tener en el milenio. Inmediatamente después del tribunal de Cristo pasamos a las bodas del Cordero en el cielo. Y esto está en Apocalipsis capítulo 19. Y aquí está muy claro que después de las bodas del Cordero bajamos al mundo a la segunda venida de Cristo, con él acompañándolo para establecer su reino mesiánico. Así que esto es importante porque las bodas del Cordero claramente son antes de que bajemos con Cristo, por lo que tienen que celebrarse en el cielo. Al bajar del cielo, bajamos con cuerpos glorificados, ¿verdad? Ya sin pecado. Ya unos van a ocupar tronos, dice Apocalipsis 20, 2 y 3. Otros cristianos van a ser soldados rasos, otros van a ser capitanes. Va a haber rangos diferentes de gobierno en el milenio. Pero cuando Cristo venga con nosotros en la segunda venida, al terminar el Armagedón, una tercera parte de la humanidad sobrevivirá y pasarán con nosotros al reino milenial sin haber resucitado. Y este grupo de personas son las que durante el milenio se van a revelar. Muchos de ellos van a tener hijos, y tal vez muchos hijos de ellos son los que encabezarán la rebelión final de Satanás al final del milenio. Pero nosotros ya es imposible que podamos volver a pecar. Ya vamos a ser regenerados completamente como nuevas criaturas
física, mental y espiritualmente. Dice, buenas noches, pastor. Todas las señales están cumplidas para que venga el Señor por la iglesia. Saludos desde Argentina. Bueno, no todas. Falta el rapto de la iglesia, falta la reconstrucción del tercer templo judío, falta la formación. Lo más importante, se tienen que reunir 10 naciones para que puedan realmente, de estas naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, y de una de estas naciones surgirá el cuerno pequeño. Daniel capítulo 7. Yo le pido a Dios y en oración que todo lo que estoy compartiendo, ustedes estén tomando nota de los versículos, de los pasajes, y después los consulten en su casa, porque este video lo pueden volver a oír y pues ahora ya pueden tomar nota. Ahorita es muy rápido lo que estamos hablando, pero lo pueden ustedes corroborar y comprobar. Pero un estudiante verdadero de la Biblia toma notas siempre, toma notas, apunta fechas, etcétera, etcétera, para que seas un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, es importante que nosotros podamos entender el orden cronológico de cómo van a suceder las cosas. Entonces, falta el tercer templo. El anticristo tal vez ya nació en el mundo, no se ha firmado este pacto porque todavía la iglesia está aquí. Mientras la iglesia esté aquí, el anticristo no puede firmar ningún pacto, etcétera, etcétera. Entonces, faltan muchas profecías que se tienen que cumplir todavía. Aquí en medio Ramírez pregunta, ¿por qué no pensar que el anticristo sea el Papa, ya que está haciendo cambios relevantes en la gran ramera e influyendo a muchas personas en pro de la perdición? Porque el anticristo no va a ser un líder religioso, el anticristo va a ser un líder político formando un nuevo orden económico mundial. Es posible que el falso profeta, Apocalipsis 13:11, que va a ser el ayudante del anticristo, ese sí sea un papa. No creemos que sea Juan Francisco. Francisco, ustedes saben, el papa actual no tiene un pulmón y está muy, muy, muy delicado de salud. Él está inclinándose muchísimo hacia el comunismo. Bueno, está haciendo muchas cosas que los mismos cardenales y los mismos jesuitas ya están en contra de él. Pero él no puede estar 1 año, 2 años más. Él va a morir muy pronto y tal vez el que siga de Francisco, cabe la posibilidad potencialmente que sea el falso profeta. Aquí quiero hacer una aclaración en una pregunta. Dice doctor Armando Alducin, dice Karen Torres, tú nos comentas que todos los niños se van en el arrebatamiento hoy en día y en noticias vemos que muchos niños se suicidan o que muchos asesinan. Bueno, mi padre nunca ha dicho que todos los niños se van a ir al cielo, sino, si quieres aclarar esta pregunta, sino muy chiquitos, ¿no, pa? De edades muy pequeñas, ya niños que ya tienen conocimiento del bien y del mal, pues ya son responsables, ¿no? Claro, claro, ¿verdad? Entonces es como todos los niños con síndrome de Down. Estoy seguro que todos los que tienen síndrome de Down van a estar con el Señor, porque son angelitos, ¿verdad? Entonces, Dios juzga de acuerdo a la mente, a la decisión que tomamos, a las actitudes hacia el pecado. Cristo dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo te digo que si ves a una mujer, no necesitas el acto físico, sino que el simple hecho de ver a una mujer y desearla, tener relaciones con ella, no siendo tu esposa, ante mí, dice Cristo, eres un adúltero. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si tú tienes odio, nada más, no has jalado el gatillo en ninguna pistola, pero traes odio contra alguien y rencor, eres culpable como si fueras un asesino. Entonces, Dios ve la intención del corazón. La acción es lo que consuma la actitud del corazón. Entonces, es el corazón lo que ve Dios. Y los niños, ¿verdad? Todo esto dejémosle este juicio a Dios. Dice en Romanos capítulo 2, 16, que cuando venga Cristo, Él juzgará los secretos de los hombres. Entonces nos preocupa actualmente, ¿estará mi papá en el cielo? Y mi perro Fido estará conmigo en el cielo, y mi caballo a lo mejor, o qué niños, ¿verdad? Todo eso dejémoselo a Dios. Preocupémonos por nosotros, de limpiar nuestra vida, como les acabo de
exhortar y de invitar a que puedan realmente cada día acercarnos más a Dios. Y todo eso de los niños, los papás, etcétera, etcétera. Dios es un ser infinitamente sabio que no va a condenar a nadie que no lo merezca. Amén. No sé, abuelo, ¿cómo estás de tiempo para seguimos con preguntas o...? Sí, faltan 3 minutos para las 10. Yo creo unas 3 o 4 preguntas más. Ok, aquí pregunta nuestra hermana Joana desde Australia. Dice Armando, doctor Armando, por favor, ¿podría explicar o ampliar un poco sobre cuál es el propósito de Dios al permitir que Gog ataque al pueblo de Israel? Bueno, Dios lo acaba de decir de una forma correcta, permite, ¿verdad? La voluntad de Dios es, apúntenlo, directiva y permisiva. La voluntad de Dios, repito, es directiva y permisiva. Dios dirige a las personas que se dejen dirigir por Él. Pero, por ejemplo, llega una muchacha como hace algún tiempo, oiga, pastor, ¿por qué Dios me permitió que me casara con este cocodrilo que tengo ahora de esposo? Y le digo, tú lo acabas de decir, lo permitió Dios. ¿Por qué? Porque tal vez antes de que tú te casaras, eras cristiana, sabías que no te debías casar con un cristiano y Dios no va a violar tu libre albedrío. Entonces tenemos un libre albedrío en el cual somos responsables individualmente de las decisiones que tomamos y después no le echamos la culpa a Dios. Entonces así pasa con las guerras. ¿Por qué permitió Dios que Hitler matara a más de 6 millones de judíos? ¿Por qué permitió a Stalin? ¿Por qué permitió a Alejandro el Magno las guerras en la India y en Babilonia y en el norte de África, etcétera, etcétera? O sea, todo esto Dios lo permite porque si Dios lo impidiera, que no te cases con ese y algo pues, sucediera, y que no, Hitler no matara a las personas, seríamos nulificados de nuestro libre albedrío y ya no seríamos responsables. Entonces Dios no puede intervenir para que no suceda el mal, porque entonces, ¿cuál juicio hay? Tenemos que ser juzgados por nuestras decisiones. Y esta es la razón por la cual Dios va a permitir esta próxima invasión y permitió la guerra de los 6 días, 1967 en Israel, la guerra de Yom Kippur en el 73, la guerra del 48 cuando se independizaron como nación. Entonces Dios permite, pero no es así su voluntad. Por ejemplo, la voluntad directiva rápidamente de Dios es que no haya divorcio. Dios odia el divorcio, dice Malaquías. Dios aborrece el divorcio, pero por causa de la dureza del corazón, Dios permite y le dio a Moisés carta de divorcio, porque hay matrimonios que son tan tóxicos, el uno tan como el otro, que si siguen juntos se van a matar o se van a destruir y los niños van a sufrir. Entonces Dios permite muchas veces el divorcio, ¿verdad? Y claro que sabemos bajo las condiciones de el abandono de hogar o el adulterio, que son las dos causales únicas para que Dios permita un divorcio entre cristianos. Tienes tu micrófono apagado, David. Oh, David. Perdón, aquí Mariana Perdomo menciona en Primera de Juan, capítulo 2:28, dice que permanezcamos en él, para que cuando él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados. Pregunta que si eso quiere decir que los que vayan a ser avergonzados van a ser devueltos a la tierra para padecer la tribulación. No, ahí esta vergüenza estará en el tribunal de Cristo. O sea, recordamos en 1 Corintios 5 el caso de un muchacho que vivía en fornicación con su suegra y que Pablo, ¿verdad?, se enoja cuando sabe que los líderes de la iglesia no lo habían exhortado ni lo habían sacado de la iglesia y les dice a los líderes en 1 Corintios 5, del 1 al 6, que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? El día en que estemos en el cielo, siendo juzgados por lo que hicimos o dejamos de hacer. Así que en ese tribunal de Cristo, lo explica 1 Corintios 3, del 10 en adelante, léanlo por favor, que sus obras serán quemadas por el fuego, aunque serán salvos por el fuego, pero perderán sus galardones, se entristecerán
se avergonzarán de que no hicieron lo que tenían que hacer y bajarán a la tierra junto con nosotros, pero servirán tal vez como soldados rasos o no sé en qué posición Cristo los pondrá. Pero va a ser la tragedia más grande del mundo porque aquí tenemos que considerar que muchos cristianos dicen, bueno, pues yo aunque pase con 6 de calificación al cielo, aunque pase de panzazo, como decimos en México, ¿verdad? Yo me conformo con ir al cielo. No, no te conformes solamente con ir al cielo, porque confórmate que cuando vayas al cielo no te vayas a avergonzar delante de Jesús y de tus hermanos, porque nuestras obras serán abiertas ahí ante todos y podamos realmente nosotros anhelar con todo el corazón servir a Cristo por toda la eternidad en mejores posiciones que las que tenemos ahora. ¿Una Amén. pregunta más? Sí, una más. Bueno, aquí pregunta Sandra Hernández. No sé si, abuelo, te enteraste de esta semana que se despenalizó el aborto aquí en todo México, ¿verdad? Entonces preguntan tu opinión acerca de esto. Bueno, lo dijimos en el estudio que acabamos de compartir, que las naciones en el continente americano se tienen que someter a la agenda global. México es una de ellas y se le impuso que para pertenecer a la agenda global y tener beneficios económicos como país o inversiones para poder invertir, se necesita someterse a la agenda global. Y la agenda global dictamina que se tiene que usar el aborto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues una nación, mientras menos gente tenga, es más fácil de controlar. Mientras menos gente tenga, pues hay más pan para todos. Esta es la cortina de humo que usan. Y que mientras menos niños nazcan, pues es más fácil, ¿verdad? Para la agenda global controlar el mundo. Recordemos que hay un plan satánico que viene del infierno, que nos está tratando de, como ahora todas las vacunas y ahora con todas las mentiras, que ya viene otra vez el COVID y que la OMS está diciendo ahorita que viene más grave el COVID, puras mentiras nada más para volver a controlarnos, inspirarnos miedo y poder controlarnos más. Entonces es una tristeza, ¿verdad? Que ya en nuestra patria, en México, ya se despenalice el aborto, pero repito, todos los presidentes del continente americano se quieren someter, se tienen que someter a la agenda global si quieren funcionar y quieren tener ingresos o financiamiento para poder invertir más dinero o pagar sus deudas ante el Fondo Monetario Internacional. Qué tristeza. Pero así va el mundo, un mundo desarticulado. Te agradecemos mucho tu participación, Paz, nuevamente. De verdad que siempre nos bendice tanto cuando nos acompañas en estos estudios y queríamos pedirte si pudieras cerrar con oración, bendiciendo a cada uno de los oyentes, a tantos discípulos que tenemos aquí conectados, ¿verdad? Fueras tan amable. Gracias y les pido también sus oraciones a todos ustedes. Este fin de semana tenemos un evento muy grande aquí en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Un evento para puros jóvenes que han organizado. A nosotros los pastores nos han sorprendido de todo este evento, la organización que han tenido, fantástica la organización que están haciendo. Y estamos esperando, ¿verdad?, bendecir a miles de jóvenes con el Evangelio de Jesucristo. Tenemos varios invitados que vienen de fuera, de España, de Estados Unidos, que van a compartir la palabra. Yo voy a cerrar el sábado, desde luego, la última conferencia. Mi esposa compartirá también el sábado y necesitamos la oración porque tenemos que impulsar, tenemos que motivar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que puedan realmente levantar la antorcha y la antorcha que les vamos algún día a dejar nosotros, los de la generación adulta, puedan ser hombres y mujeres, nuestros hijos y nuestros nietos que sirven al Dios vivo. Así que les pido sus oraciones por este evento. Se llama Trascendente, así se llama el evento, Trascendente, porque se trata de motivar a los jóvenes que tenemos que trascender, tenemos que reproducirnos espiritualmente y hacer discípulos. Es la orden de Cristo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces que tu vida trascienda, que no pases aquí en el mundo como